inconsciente de la neurosis es un inconsciente estructurado como un lenguaje. Lacan lo define a ese inconsciente como el inconsciente que se manifiesta con las mismas leyes que la retórica establecía para la construcción de los lenguajes. Lacan decía que las leyes de construcción de un lenguaje, tomando lo que la lingüística había ubicado de cómo se construían los lenguajes, lo que ubicaba Saussure, lo que ubicaban los lingüistas de su época, los lingüistas estructuralistas, situaban como un lenguaje, cualquier lenguaje, el alemán, el español, el inglés, se construye a partir de un sistema de oposiciones y combinaciones entre las palabras, siguiendo una serie de reglas, que son las reglas dadas por la retórica. Esas reglas de la retórica, las principales eran la metáfora y la metonimia, y entonces Lacan decía que así como un lenguaje se construía por un sistema de oposiciones significantes, metafóricas y metonímicas, y esto de alguna manera era una relectura de el inconsciente freudiano que se construía en relación a la condensación y el desplazamiento. Todas las formaciones del inconsciente se construían como formaciones propias de la condensación y el desplazamiento. Lacan lo que planteaba era, bueno, el inconsciente de Freud, producido según leyes de condensación y desplazamiento, funciona igual que el inconsciente de las leyes de la retórica, que son las de la metáfora y la metonimia. Entonces, de alguna manera, la condensación, leído desde la lingüística, funcionaba como la metáfora, y el desplazamiento, leído desde la lingüística, funcionaba como la metonimia. Entonces, en ese sentido, Lacan plantea que el inconsciente está estructurado del mismo modo que está estructurado el lenguaje. Esa definición del inconsciente está estructurado como un lenguaje quiere decir que el inconsciente funciona según esas leyes. Ahora bien, esas leyes en el inconsciente de la primera enseñanza son leyes que están situadas en función de la neurosis, están situadas tomando como primer modelo de funcionamiento el modelo de la neurosis. O sea que son leyes que funcionan unificadas a partir de una ley, de la cual Lacan, en su primera época, cuando habla del inconsciente estructurado como un lenguaje, no habla, porque esa ley la irá formalizando poco a poco. El inconsciente estructurado como un lenguaje es una fórmula del seminario 1, y recién en el seminario 5 Lacan va a hablar de lo que unifica esas leyes, que es el nombre del Padre. Lo que ordena, lo que hace que el sistema funcione ordenado, el sistema de las leyes metafóricas y metonímicas y de combinación de los significantes funcione, es el nombre del Padre. Ya Lacan en el seminario 3, cuando habla en el capítulo, uno de los últimos capítulos de la carretera principal, plantea eso, justamente que la carretera principal del nombre del Padre es lo que ordena todas las formas de funcionamiento del lenguaje y todas las formas del funcionamiento de las significaciones. Ahora, ¿qué pasa en el caso del autismo y de la psicosis cuando justamente esas leyes no están organizadas por el nombre del Padre? Esto es un poco lo que vamos a trabajar. En el departamento de autismo y psicosis en la infancia en el que trabajo, en la EOL, que trabajamos con Silvia Tendlers desde hace muchos años, un punto de nuestra investigación es situar las variables de diferencia entre el autismo y la psicosis, considerando que
los dos tienen formas, una estructura de funcionamiento completamente distintas entre sí. Esta formulación está dada a partir de una tesis, que es la tesis de Eric Loran, que propone un mecanismo específico propio para el autismo, que es el mecanismo que Loran llama el mecanismo de la forclusión del agujero. Esa forclusión del agujero es diferente de la forclusión del nombre del padre propia de la psicosis. Entonces, a partir de esa definición de Loran, que hoy no la vamos a desplegar porque ya la he trabajado en otras conferencias en años anteriores y sería como para trabajarla un poco en profundidad, digamos, pero lo que me interesa situar es que a partir de la tesis de Loran se ubica una clínica muy diferente, una teoría y una clínica muy diferente para la psicosis y para el autismo. Entonces la idea va a ser seguir hoy un punto específico de esa teorización, que es el punto que tiene que ver con el inconsciente. O sea, cómo funciona el inconsciente en la psicosis y en el autismo, tomando en cuenta que cada uno de ellos se funda en dos mecanismos diferentes. Uno, el mecanismo de la forclusión del nombre del padre, y otro, el mecanismo de la forclusión del agujero. Eh, y a partir de una diferencia, como les decía, que es la diferencia del punto de partida, que es la diferencia con ese inconsciente estructurado como un lenguaje, que es el inconsciente de la neurosis. O sea, ni en el autismo ni en la psicosis el inconsciente funciona de modo igual que en la neurosis. No funciona mediante las leyes de la metáfora y la metonimia, y esto es lo que vamos a trabajar. Ese inconsciente es el inconsciente que justamente no hace cadena, sino que es el inconsciente de los S1. A diferencia del inconsciente de la neurosis, que siempre es un inconsciente de la combinación entre S1 y S2, o sea, de la cadena significante. En la neurosis hablamos de cadena significante porque, como les decía antes, hay un elemento central que organiza todas las cadenas, que es el nombre del padre, que hace que esas cadenas se mantengan ordenadas. Es como si tuviéramos, no sé, el software de la computadora que define cómo se combina toda la información de la computadora. Porque hay ese sistema que la combina, digamos, ¿sí? Bueno, en ese punto, si no tenemos ese elemento, que es el elemento que define cómo se combinan todos, lo que tenemos es el funcionamiento de los S1 solos, que funcionan de modo distinto en la psicosis y en la neurosis. Pero lo primero que tenemos que hacer es diferenciarlo de la neurosis, donde en la neurosis está la cadena significante. En el inconsciente y en la psicosis, en el autismo y en la psicosis, no vamos a tener la cadena significante, sino de los S1 solos. Bueno, entonces vamos a trabajar primero la psicosis y después el autismo. Y voy a tratar, si nos da el tiempo, de ubicar por lo menos un caso, quizás dos, o una viñeta, quizás dos, para cada uno de ellos. Eh, lo primero es, entonces, situar cómo funciona el inconsciente en la psicosis. Lacan, para el inconsciente en la psicosis, da dos fórmulas que tienen que ver con la posición del sujeto ante el inconsciente en la psicosis. Dos fórmulas que sitúa en el seminario 3 y en el seminario 23, que definen la posición del sujeto ante ese inconsciente.
que los llama así. Se trata de la posición del mártir del inconsciente en el seminario 3 y la posición del desabonado del inconsciente en el seminario 23. Con esos dos elementos vamos a situar cómo funciona el inconsciente en el seminario 3 y cómo funciona el inconsciente en la psicosis. Este primer elemento es el mártir en el seminario 3. ¿Qué es el mártir del inconsciente? Plantea una definición del inconsciente en la psicosis, que es la que llama Lacan en el seminario 3, el inconsciente a cielo abierto de la psicosis. ¿Qué quiere decir el inconsciente a cielo abierto de la psicosis? Intuitivamente lo podemos entender. Un inconsciente a cielo abierto querría decir que es un inconsciente que no está velado. Pero con el término a cielo abierto, Lacan pone en juego un elemento que toma, Lacan recuerdan que es médico, que toma de la medicina, que lo toma de la cirugía, que son las cirugías a cielo abierto. O sea, cuando habla de a cielo abierto no se refiere, no está hablando de la noche estrellada, sino que está hablando de a cielo abierto como se practica una operación a cielo abierto. Las operaciones a cielo abierto, las cirugías a cielo abierto se practican generalmente cuando no hay otros modos de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente está teniendo un infarto y no hay tiempo de hacer un catéter y toda una serie de cosas, entonces se le abre el pecho, se le practica una incisión, se le abre el pecho y se opera al corazón en el mismo momento, digamos, ¿sí? Eso se trata de las cirugías a cielo abierto, que implica que te abren el cuerpo y te operan directamente el órgano sin todas las mediaciones que podrían haber en una cirugía más programada. Pero al mismo tiempo, ese tipo de cirugía es una cirugía mucho más riesgosa y con mucho más consecuencias, ¿sí? Entonces, cuando Lacan habla de el inconsciente cielo abierto de la psicosis, está usando esta metáfora, la metáfora de la cirugía, para poner en juego un inconsciente que no funciona según el elemento fundamental de la ley del nombre del Padre, que es la represión. Un inconsciente que no está reprimido. Un inconsciente del lado de lo que aparece a cielo abierto y sin velo, y de lo que aparece sin un código definido como el código proporcionado por el nombre del Padre, ¿sí? Ese código que determina las leyes de la metáfora y la metonimia. De esta manera, Lacan recupera lo que la enseñanza que trae de su maestro de Clerembault, de su maestro de psiquiatría de Clerembault, que es lo que de Clerembault llamaba el síndrome de pasividad en la psicosis, en el sentido de que el psicótico es pasivo de eh, de sus formaciones, de sus fenómenos elementales, y entonces en ese sentido el, el psicótico no puede eh, tomar una posición activa, subjetivar la posición de sus formaciones del inconsciente. O sea, a diferencia del neurótico que puede subjetivar, por ejemplo, su sueño,
Si nosotros le decimos, ¿y qué se te ocurre con esto? Puede asociar y puede traer toda una serie de recuerdos que de algún modo se articulen con aquello con aquello que soñó. El psicótico funciona de modo pasivo frente a sus formaciones del inconsciente. Y esas formaciones del inconsciente, a diferencia de las formaciones del inconsciente neuróticas, que son el sueño, el lapsus, el síntoma, el chiste y todos los modos de formaciones del inconsciente de los que Freud habla, la formación del inconsciente propia de la psicosis es el fenómeno elemental mismo, en la medida en que se trata, igual que en la neurosis, de un retorno. Pero en vez de un retorno de lo reprimido como en la neurosis, se trata de un retorno de lo real. Pero también es una formación del inconsciente. Entonces, les decía, primer punto, el inconsciente en la psicosis, Lacan lo define como el inconsciente a cielo abierto. El inconsciente a cielo abierto quiere decir, primero, que no está velado por la represión. Segundo, que no hay un código de funcionamiento como el código de las leyes de la metáfora y metonimia. Tercer punto, la posición del sujeto frente a ese inconsciente, que es una posición pasiva frente a ese inconsciente. Recibe el fenómeno elemental, pero a diferencia del neurótico que puede ponerse en una posición activa ante su formación del inconsciente, la recibe de modo pasivo. Entonces, hasta ahí tres consecuencias de el inconsciente en la psicosis, ¿sí? Tres consecuencias que tienen que ver con cómo funciona a diferencia de la neurosis. El cuarto elemento es lo que Lacan llama la posición de el mártir del inconsciente en la psicosis. El mártir del inconsciente está articulado con esto que estamos diciendo de la posición pasiva. Así lo dice Lacan en el seminario 3. Dice, en suma, podría decirse, el psicótico es un mártir del inconsciente, dando al término mártir su sentido, que es ser testigo. Se trata de un testimonio abierto. El psicótico, testigo abierto, parece fijado, inmovilizado, en una posición que lo deja incapacitado para restaurar auténticamente el sentido de aquello de lo que da fe y de compartirlo en el discurso de los otros. Entonces, tomemos por partes. El psicótico es un mártir del inconsciente, dando al término mártir su sentido, que es ser testigo. Acá esto es importante porque nosotros tenemos asociado el lugar del mártir al lugar del torturado, ¿sí? Los mártires de la iglesia eran los que eran tomados como herejes o como increyentes de otra iglesia y los torturaban por eso. Pero al mismo tiempo, los mártires son los que fueron testigos de, no sé, de la vida de Jesús o de la vida de lo que sea. Entonces, la característica de los dos es el elemento sufriente y el elemento de ser testigo. Entonces, Lacan dice, por un lado, Lacan lo que está planteando es, el mártir del inconsciente, por un lado, sufre la presencia de el fenómeno elemental, y por otro lado, es testigo de la presencia del fenómeno elemental. ¿Sí? Eso es la posición de mártir de ese inconsciente. Mártir de ese inconsciente, que es el inconsciente de cielo abierto, no del inconsciente neurótico. ¿Sí? Nuevamente. Primero, entonces, el psicótico es mártir del inconsciente, dando al término mártir su sentido, que es ser testigo. Se trata de un testimonio abierto. El psicótico, testigo abierto, y acá está el segundo elemento, parece fijado, inmovilizado en una posición que lo deja incapacitado. Eso, fijado, inmovilizado, es esto que decíamos que es pasivo ante ese fenómeno elemental.
y que lo deja incapacitado para restaurar auténticamente el sentido de aquello de lo que da fe y de compartirlo en el discurso de los otros. Entonces, el tercer elemento, primero es que es testigo y que sufre, segundo es que eso lo deja pasivizado y fijado, y tercer elemento, que no puede restaurar el sentido de esto ni compartirlo con el discurso con los otros. O sea, esto que les decía, no puede subjetivar su formación del inconsciente. Un neurótico, le preguntamos, y esto que soñó, ¿qué se le ocurre con esto? Y bueno, en el día de, no sé qué quiere decir, pero ayer me pasó tal cosa que me hace acordar a esto que soñé. O cuando yo era chico tenía que ver con tal cosa, etcétera. Entonces, puede restaurar el sentido y compartirlo en el discurso con los otros. Le puede contar su sueño o sus interpretaciones al analista o lo que sea, o sus asociaciones o lo que sea. Bueno, el psicótico permanece fijado y sin posibilidad de restaurar ese sentido. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que podríamos ubicar del lado de cuál es el tipo del inconsciente de la psicosis. El inconsciente a cielo abierto, sin metáfora y sin metonimia, sin ley, sin represión, y ante eso el sujeto está en una posición de mártir, es pasivo ante la presencia del fenómeno mental. Esos dos puntos. Tercer punto, esta oposición que podemos establecer entre el retorno de lo reprimido y el retorno en lo real. El retorno de lo reprimido retorna como un significante. Y Lacan establecía que Freud establecía que el funcionamiento de lo reprimido es, primero hay una represión primaria, luego hay represiones secundarias, que son las represiones habituales que tenemos en la vida. Los reprimidos son significantes, que quedan en lo reprimido, y luego esos significantes retornan. Retornan bajo el modo de formaciones del inconsciente. Y entonces a ese retorno de lo reprimido lo llamamos la formación del inconsciente. Por ejemplo, el retorno de lo reprimido es un lapsus o un sueño o un síntoma. ¿Sí? Eso es un retorno de lo reprimido. Bueno, el retorno en la psicosis, en la medida en que no hay inscripción del nombre del padre, en vez de la represión primaria lo que hay es un agujero, es el agujero forclusivo inicialmente. Y a diferencia de haber una represión primaria sobre la cual funciona una represión secundaria, tenemos solamente la forclusión. No hay primario y secundario, sino que hay la forclusión. La forclusión de los significantes que no se inscriben. Y la forclusión del nombre del Padre. Ante eso que ha sido forcluido, ante eso que no ha sido admitido en el plano de los significantes simbólicos, lo que aparece es un retorno en lo real de ciertos significantes. Y esos significantes que retornan son los significantes que componen el fenómeno elemental. Entonces, el fenómeno elemental es el correlato de las formaciones del inconsciente en la neurosis. Así como hay formaciones del inconsciente, hay síntomas en la neurosis, o sueños, o chistes, o etcétera, en la psicosis hay fenómenos elementales. Esos fenómenos elementales, a su vez, en la psicosis, pueden permanecer en estado mínimo o en estado máximo. En estado mínimo es lo que de Clerambault llamaba el pequeño automatismo, que es el fenómeno elemental, como el de Clerambault lo llamaba, anideico, asensorial y neutro. O sea, solo un S1, solo, sin ninguna asociación. Y del Clerambault decía, bueno,
paciente psicótico puede permanecer años con su pequeño automatismo sin que ese pequeño automatismo produzca nada, simplemente aparece, por ejemplo, como un eco de pensamiento y aparece en ese estado mínimo que no llama a otro significante, sino que queda en el estado de un S1 solo. O bien, de Clerenbaugh decía, bueno, a lo anideico, asensorial y neutro se le puede añadir lo ideico, la ideación. Y entonces, lo anideico, sensorial y neutro más la ideación se convierte en el delirio. O a lo anideico, asensorial y neutro, que es el pequeño automatismo, se le puede agregar lo sensorial, los sentidos, el oído, la mirada. Y entonces tenemos las alucinaciones auditivas, las alucinaciones visuales, olfativas, etc. Ahí tenemos entonces ya no el pequeño automatismo anideico sensorial y neutro, sino el gran automatismo, con ideación delirante o con percepciones alucinatorias, o bien a lo anideico sensorial y neutro se le puede agregar los afectos, y ahí tenemos los afectos propios de la psicosis, el afecto de la persecución paranoica, el afecto exaltado de la manía, el afecto triste de la melancolía, el afecto fragmentario de la esquizofrenia. Bueno, entonces, en ese retorno en lo real de los fenómenos elementales, podemos tener los fenómenos elementales en su forma mínima, donde todavía no hay alucinaciones ni delirios ni nada, o en su forma máxima, donde hay alucinaciones, delirios, etc. Pero en los dos casos se trata del retorno en lo real. Es como una pequeña formación del inconsciente o una gran formación del inconsciente. Es lo combinatorio. Ahora bien, cuando se trata del pequeño automatismo, del pequeño fenómeno mental, el significante está en su estado mínimo, como un S1 solo. Cuando produce delirios y alucinaciones, en el gran automatismo, ya ese S1 se combina con los S2 y entonces produce la ideación o produce la articulación con los sentidos del cuerpo. O sea, se combina el S1 del pequeño fenómeno elemental con los S2 y produce delirios, alucinaciones y todas las formaciones propias de la psicosis cuando la psicosis está desencadenada. Entonces, eh, Lacan ubica que en este retorno se puede producir de distintos modos. Y en el seminario 3 no sitúa cómo se puede producir. Pero en el seminario 23, Lacan agrega otra posición posible del sujeto frente a la psicosis, que es lo que él llama el desabonado del inconsciente. Y dice que Joyce, porque en el seminario 23 está trabajando con Joyce, logra ser un desabonado del inconsciente. Esto es importante porque ubica una otra posición en relación a la psicosis, que es lo que Miller ha llamado la psicosis ordinaria, y que es la posibilidad, en algunos casos de psicosis, no en todos, de mantenerse desprendidos, desabonados de la cadena significante delirante o de la cadena significante alucinatoria. O sea, quedarse en el estado de ese fenómeno elemental mínimo. Esto es importante porque nos da en el análisis una orientación de hacia dónde debemos apuntar cuando trabajamos con psicóticos
a lograr ese proceso de desabonamiento. Porque si nos quedamos con solo la posición del mártir, lo que tenemos es el elemento de lo pasivo y lo sufriente, el lugar del mártir, de ese inconsciente donde está sufriendo al fenómeno mental. En cambio, cuando Lacan habla en el seminario 23 del sujeto desabonado del inconsciente, plantea que el psicótico puede desprenderse de eso. Así lo dice. Eh, ah, Creo que antes me preguntaron en qué página estaba lo del seminario 3 en el chat. Perdón que yo no lo leo mucho al chat porque si no me desconcentro. La página 190 del seminario 3. Y lo que les voy a leer está en la página 162 del seminario 23. Dice así Lacan. A ver si lo encuentro. Dice, obviamente, seminario 23, 20 años más tarde, mucho más difícil. ¿Sí? En el seminario 3 se le entiende. Si uno lee el seminario 3, más o menos se entiende un poco. Seminario 23 no entendés. Hay que estudiar mucho para entenderlo. Bueno, lo dice así. El síntoma anula el símbolo, si puedo continuar en esta vena. No es solamente Joyce el síntoma. Es Joyce, como si me permiten, desabonado del inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que en esta posición el síntoma abole el símbolo. Hay que entenderlo como el síntoma de la psicosis, es lo que les decía antes, es el retorno en lo real, es el S1. ¿Sí? Pero el síntoma puede abolir el símbolo. El símbolo, acá Lacan lo entiende como el S2. Esto quiere decir que el S1 puede abolir el enganche con el S2. ¿Sí? El abolir es un término tomado de la monarquía. El rey que abolía el reinado es el rey que renuncia a ser rey, ¿sí? Como pasó con el rey de España, que un día dijo, bueno, más sí, chau, no quiero ser más rey. Y se sacó la corona y dijo, chaucito, y lo puso al hijo, digamos, ¿sí? Porque, no sé, por las razones que, que conocen los españoles, digamos, ¿sí? Bueno, lo estaban siguiendo por corrupción, bla, bla, bla. El tipo dijo, bueno, más si renuncio acá, chau, me voy a Dubái. Y se fue muy contento a Dubái a pasarla bien en Dubái, ¿sí? Bueno, en ese punto, eso es abolir, en el sentido de que se puede renunciar a eso. Entonces, cuando Lacan dice que el síntoma abole el símbolo, es que el S1 renuncia a su combinación con el S2. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Lacan está planteando una orientación en cuanto al trabajo con la psicosis, que es la de que implica justamente no continuar con el sujeto en relación a la vía del delirio y a la vía de la alucinación. Porque si uno avanza por la vía del delirio y la vía de la alucinación, lo que se produce es que el sujeto cada vez más se desarma, porque cada vez más la cadena significante se desarma y los tres registros se desanudan cada vez más. Entonces, cuando Lacan dice que el síntoma abole al símbolo, está planteando esta diferencia en cuanto a una desarticulación entre S1 y S2. Y dice, por eso no lo llamamos solamente Joyce el síntoma, sino Joyce como desabonado del inconsciente. Quiere decir que Joyce lo que logra hacer con toda su escritura es desabonarse de las cadenas significantes. Y esto era lo que hacía Joyce en sus escritos. En vez de una escritura como la común en la mayoría de los escritores, que es una escritura con sentido, una escritura que uno puede entender,
Si uno lee un libro, se puede enganchar con la trama del libro, con la novela o con los personajes o con lo que sea que aparece en la escritura del libro o con la poesía. Joy lo que hace es justamente un trabajo con las palabras, rompiendo las palabras y rompiendo el lenguaje. Generalmente la escritura de Joyce es bastante difícil de leer y su obra principal, que es el Finnegan's Wake, es directamente ilegible, ¿sí? Es bastante difícil de pasar cada página porque no entendés absolutamente nada. Bueno, porque ¿qué pasa? Él no está tratando de que lo entendamos, está haciendo esa operación en relación a la palabra. Esa operación que es abolir el símbolo. Justamente no está tratando de armar cadenas significantes para la dialéctica con el otro y para que el otro entienda. ¿Sí? Bueno, él está haciendo una ruptura de la palabra. Entonces, el fenómeno elemental se queda en el estado mínimo y no pasa al estado máximo de la alucinación y el delirio. En algunos casos, un paciente consulta ya en estado de desencadenamiento, ya en estado de alucinaciones y delirios. Pero Lacan con esto nos enseña hacia dónde tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar hacia producir una operación semejante a la de Joyce con su inconsciente. ¿Ok? Con ese mismo inconsciente que es el inconsciente del cielo abierto de la psicosis. Pero Lacan lo que está dando es dos posiciones distintas. O bien el sujeto pasivo, sufriente de ese inconsciente, o bien el sujeto que puede abolir el símbolo y que puede cortar la relación al S2. Cuando él dice desabonado del inconsciente, también es un término parecido a cuando nosotros hablamos a abonarnos o, no sé, nos desabonamos del cable porque no queremos pagar más. Entonces llamamos para decir me quiero desabonar. Bueno, en ese sentido, el desabonamiento es ese punto de corte entre el S1 y el S2. ¿Sí? Desabonarse es decir, salirse de ese lugar de la posición de pasivo frente al fenómeno mental. Entonces, acá es importante porque Lacan lo que está diciendo no es que el sujeto puede subjetivar como en la neurosis su fenómeno mental y puede hacer un trabajo como hace el neurótico, pero sí que lo que puede hacer como trabajo es desabonarse del inconsciente y desabonarse del S2. ¿Mm? Bueno, a ver, leo, ¿cómo puedo leer el chat? Ahí está. Vamos. ¿Cómo se apunta a una posición como la de Joyce en la dirección de la cura? Está bien la pregunta. Se apunta por la vía de extraer los S1 y justamente evitar el encadenamiento de los S1 con los S2 y mantenerse en la relación a los S1. Mantenerse en relación a los S1 encapsulados. De ese modo se avanza en la dirección de no hacia el delirio, ¿sí? Sino hacia los S1. Esto es importante porque es muy distinto a lo que Lacan planteaba en la cuestión preliminar. Lacan lo que plantea en Schreber es que con la operación, lo que hace Schreber con su operación sobre el delirio es construir una metáfora delirante que suple la metáfora paterna. Bueno, en el seminario 23, Lacan dice algo muy distinto. Joyce no tiene que hacer, no tiene que primero pasar por todo su delirio y después al final construir una metáfora delirante, sino que Joyce nunca entra en el delirio. Bueno, hacia ese lado es que tenemos que apuntar en el trabajo con la psicosis, justamente a no avanzar por la vía delirante, sino a quedarse ubicado en relación a ciertos S1. ¿Está bien? Sí, sería como frenar el sentido. Frenar principalmente el encadenamiento significante y mantenernos en relación a ciertos S1, que son los que fijan algo de la posición del sujeto. Por ejemplo, Joyce en relación a la escritura. Bueno, un analista ante Joyce se quedaría en el trabajo
con su escritura. No se pondría a preguntarle mucho sobre su vida, sobre su relación con Nora, sobre sus problemas con la hija, sobre esto, sobre el otro, sino que se mantendría en relación a cuál es el punto con el cual el sujeto puede suplir la formación del nombre del padre. Por supuesto hay que buscar cuál es el lugar donde el sujeto podría suplirlo, pero a partir de ahí trabajar en relación a esos S1. ¿Ok? No sé si con esto le respondo al que me preguntó. Voy a ubicar un caso para hablar, a ver cómo vamos con el tiempo. Ah, no. A ver, díganme por chat, ¿qué prefiere? ¿Que le cuente un caso o que pasemos al autismo? Caso de autismo, por chat. Escucho votos. Caso, 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 autismo, caso, 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 caso. Hay más votos de caso. Así que voy con el caso. Porque hay que elegir porque ya por el tiempo vemos que no nos va a dar demasiado tiempo para eso. Bueno, listo, listo, ya no, no sigan votando. Ya leí más caso, 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 así que sigo por el caso. Bueno, eh, voy a hablar del autismo, pero voy a hablar del autismo en breve. Voy a hablar más de la psicosis, por cómo nos ha dado el tiempo hasta acá. Un caso de un chico de 9 años que es traído por sus padres preocupados por los ataques de ira del chico y porque golpea mucho a los animales, las mascotas de la casa, le pega mucho a un gato y un perro que tienen. Les pega mal, ¿sí? De una manera que en un momento se preocuparon porque al perro lo dejó casi maltrecho. Los padres están separados, el padre es policía y siempre tuvo con el chico una relación muy corporal, de jugar a pelear, de llevarlo a deportes, de salir a pescar, muy, muy, muy al estilo el padre con el hijo, digamos. Incluso el padre al principio se preguntaba si no sería culpa de él, que él juega tanto a pelear y qué sé yo, si no será por eso que él es violento y le pega a los animales y etcétera. Porque el chico empezaba en una cosa bastante violenta, como les decía. Bueno, en las sesiones, cuando empiezo a trabajar con él, el chico, al contrario, era de lo más prolijo y ordenado y tranquilo y etcétera. Y yo en un primer tiempo supongo más bien que se trata de un niño estilo obsesivo, digamos, más del lado de la formación reactiva del obsesivo, lo obsesivo que es muy bueno y muy prolijo y muy ordenado, pero en el punto donde lo tocas, el punto débil, se saca y aparece su agresividad contenida. Yo suponía algo de ese estilo, digamos. Entonces lo que hago como intervención es que para tocar algo, suponiendo que se trataba de una neurosis obsesiva y después de 15 sesiones donde no pasaba nada y el pibe solamente jugaba a juegos de mesa, entonces lo que hago es le empiezo a ganar. Suponiendo, como les decía, una neurosis obsesiva, entonces dije, bueno, vamos a tocar el punto donde atravesamos la prolijidad. Le empiezo a ganar, lo gasto, me río, empiezo a hacer cánticos de fútbol, etcétera, como medio para hacerlo enojar, digamos. Em, pero para mi sorpresa, en vez de enojarse de una manera más o menos, de pronto se enfurece
y agarra una cosa del consultorio, una cosa bastante preciada para mí, y la rompe, digamos, ¿sí? Un lápiz del Museo de Freud que había traído, que lo tenía ahí el lapicito de Freud, traído de Viena, prum, me lo hizo mierda. Bueno, entonces, ahí estaba enojado yo, ahí ya no estaba enojado el paciente, sino yo. Bueno, entonces, eh, nada, lo rompe, pero además lo que me llama la atención es la mirada como medio, como si estuviera medio en trance, digamos, ¿sí? Lo podría decir así. Las veces siguientes volvemos a jugar, por supuesto saco todos mis objetos que me gustaban, los saco de la escena, eh, pero ahí en las sesiones siguientes ya no juega con juegos de competencia, sino que juega con juguetes, ¿sí? Con autitos, con muñecos, soldados, etcétera. O sea, deja los juegos de competencia. Al tiempo vuelve a agarrar los juegos de competencia y entonces vuelvo a ganarle. Y en esta segunda vez, cuando le vuelvo a ganar y ya no haciendo todo lo que yo había hecho antes, sino que le gano un par de veces nada más, la otra vez había ido subiendo, escalando, acá le gano un par de veces y acá se enfurece de una manera que se empieza a golpear la cabeza contra el escritorio y al mismo tiempo murmulla algo que no sé muy bien qué es. Vuelvo, la sesión siguiente vuelvo a generar esa misma escena y escucho que el murmullo es furiosa, ¿sí? Lo que dice es furiosa. Le pregunto qué está diciendo y no sabe. Pero es interesante porque ese elemento furiosa aparece como un murmullo de algo que aparece dicho por él sin que él pueda reconocerse en ese dicho. A partir de esto, ya habiendo visto esa mirada como medio en trance de la otra vez que se enoja, y acá en este caso cuando aparece esto, ya, por supuesto, si yo busqué esto fue para ir a buscar qué elemento me daba cuenta del diagnóstico en este niño, digamos, ¿sí? En este punto ya cambio mi idea del diagnóstico anterior a ver si se trataba de una psicosis. Y en las entrevistas con los padres indago cómo había sido que había comenzado a pegarle a, eh, a los animales, en qué circunstancia había aparecido esto. Y entonces es interesante porque en el relato de los padres aparecen ciertos elementos que yo antes no había tenido en cuenta. El padre cuenta entonces que en ese tiempo donde él le empieza a pegar a los animales, él había estado de licencia, recuerdan que el padre era policía, por varios meses por un balazo en la pierna. Le habían pegado un tiro en la pierna. Le pregunto más y él dice que le contó al chico que unos ladrones le habían pegado un tiro en la pierna, pero, y esto es lo importante, le había contado al chico que él creía que esos que le habían pegado el tiro en la pierna en realidad los supuestos ladrones eran en realidad policías, porque había toda una cuestión que funcionaban de modo ilegal en relación a las drogas, o sea que eran policías, que eran supuestos ladrones, pero que en realidad eran policías. Entonces, hasta ahí las circunstancias previas al momento donde él empieza con la violencia. Sigo con el niño jugando y ahí empiezo a ver toda la otra serie de juegos que el niño hacía. El niño hacía juegos de mesa, pero en otra parte hacía juegos más al estilo escenificación con juguetes. Entonces vuelvo al tema de los juguetes con él y entonces empiezo a percibir que en todos sus juegos siempre eran sobre personajes buenos que se volvían malos. Por ejemplo,
Uno de ellos era un príncipe al que le habían matado a la madre y se vengaba de todos, que lo sacaba no sé de qué película. Otro eran que los extraterrestres habían poseído a los humanos, que se habían vuelto malos. Otro era los zombies. Todas versiones donde lo que se repetía en los juegos era la transformación. En un momento incluso le pregunto cómo se llamaba esto que estábamos haciendo y él lo llama la transformación, digamos. El juego era el juego de la transformación. Es importante eso porque un poco en la pregunta que hacían antes de cómo se trabaja con esto, con un S1 que se llama transformación, ¿sí? En este punto. Con lo cual, lo que empiezo a percibir es algo de esto que en esta situación inicial en relación al padre se había producido en relación a un desencadenamiento, donde lo que se había producido era este relato del padre. Y la respuesta del sujeto era el juego de la transformación. Había dos respuestas. Una respuesta que era la del goce deslocalizado cuando él se enojaba y otra que era el juego de la transformación. Y en ese punto, y por esto me parece interesante traerles el caso, porque aparecen dos sueños que él me cuenta, o sea, lo que podríamos ubicar como dos formaciones del inconsciente en el sentido clásico, en el sentido neurótico, ¿sí? Pero justamente no se trata de dos sueños al modo neurótico, pero se trata de dos sueños, donde, como vamos a ver, el sueño tiene esta forma no de la cadena significante, sino del S1. Dos sueños. En uno le pega al perro violentamente. Y este sueño no traía ninguna asociación, solo reproducía algo que había pasado el día anterior, que le había pegado al perro. Entonces le pregunto qué se le ocurría, nada. Le pregunto más, le digo, ¿y el perro qué pasa con el perro? Y me dice que ese perro comía demasiado y que jugaba demasiado con su hermano. Y le digo, ese perro es muy demasiado. Sí, dice, con la misma mirada de odio que tenía antes y pega en el escritorio con todo. ¿Sí? Cuando le digo el perro es demasiado, se enfurece del mismo modo. Punto. No aparece nada más. Después se pone a jugar con las transformaciones. El segundo sueño, que aparece tiempo después, da otro elemento que funciona como otra clave. Sueña con un policía malo que mata a su padre. Se despierta y corre a la habitación de los padres y el padre estaba vivo, me cuenta. ¿Sí? O sea, él tenía como se queda con la impresión de que el padre lo habían matado y de que esto era realidad, va a la habitación y el padre estaba vivo. A partir de esto, entonces, lo que hago es, estos son los dos sueños donde justamente no hay un relato, no hay una escena, no hay nada más que esa escena de la que él habla. Una que pone en juego algo de la violencia y de la respuesta. ¿A qué responde esa violencia? A ese punto de el demasiado que él encuentra en el perro. Y el otro es esta transformación del padre, donde el policía lo mata al padre. A partir de ahí, siguiéndolo en su trabajo, porque el punto es ese, no es que yo le sugiero con qué vamos a trabajar, sino que yo lo sigo con el trabajo a él, lo que hago, y eso es un trabajo que dura más o menos 2 años, es un trabajo en relación a las transformaciones. O sea, lo que hacemos en todas las sesiones es un juego de transformaciones. Los Transformers, los poseídos por el diablo, los zombies, todos los mitos posibles en relación a la transformación. Y sus soluciones. Y el guión siempre es el mismo, que es cómo el bueno se vuelve malo
y cómo hacer para retornar el malo a bueno. ¿Sí? O sea, no sé, el humano que se vuelve zombie, cómo volver al zombie humano, digamos, y así. Y este retorno va produciendo un efecto de regulación de ese goce desregulado y poco a poco el chico deja de pegarle a los animales y deja estas escenas de violencia. Y más o menos lo que pude entender de la lógica de esa psicosis es ese punto de cómo lo que funciona como coyuntura dramática en este sujeto es cómo el hecho de que el padre le cuente que era un policía el que le había tirado un tiro, por supuesto con toda la angustia y con todo lo traumático que puede ser para el hijo el hecho de ver a su padre herido y herido de un balazo además, no cualquier cosa, pero además de esa escena traumática para el hijo, es que el padre le cuenta que habían sido policías. Y este es el punto, lo que se rompe, y por eso la coyuntura dramática, es la especularidad a prima que tenía el niño en relación al ideal del show policía. El niño estaba construido en relación a un ideal del show que funcionaba y el padre le cuenta un punto paradójico de que es el policía que le pega el tiro al policía. Si hubiera sido el malo, si hubiera sido el chorro, si hubiera sido el asesino, etcétera, sería otra cosa. Pero hay algo que toca a nivel del ideal del yo. Y en ese punto, la identificación imaginaria con ese ideal del yo policía se le cae al niño y aparece una pequeña desregulación. Pequeña porque justamente no es un niño que se desencadenó con alucinaciones y delirios. Por eso me parece importante lo que les traía del desabonado del inconsciente, porque el trabajo que yo hago con el niño a partir de ahí es en relación a la transformación, construir una suplencia de esa ley que se había desregulado, lo cual evita que el niño se desencadene con todos los efectos muy negativos en la infancia para un desencadenamiento psicótico, ¿sí? Porque un desencadenamiento en la infancia tiene muchísimas más consecuencias que un desencadenamiento en la adultez. La infancia es el momento donde se está construyendo todo y si un sujeto queda desencadenado en ese momento, tiene muchas más consecuencias para él. Bueno, esto continúa en el tiempo con que eh, lo que se produjo fue una regulación del goce, digamos. Con el juego de las transformaciones se produjo una regulación. Lo que pasa más adelante es que en una visita del colegio van a una visita ya de séptimo grado, cuando el chico ya tenía 11, 12, van a estas visitas a un destacamento de bomberos voluntarios. Y entonces él dice, yo voy a ser bombero voluntario. Lo dice totalmente convencido, voy a ser bombero voluntario. Y se empieza a preparar para eso, empieza a hablar de los bomberos y averigua, indaga, etcétera. Y ese es el punto interesante porque ahí se ve cómo el niño empieza a reconstruir algo de esa operación de identificación en relación al ideal del yo. Y después le pide a los padres que lo anoten en los Boy Scouts. Y con los Boy Scouts después viene a hacer esta operación de reconstrucción del ideal del yo, que sigue en esa misma vía, ¿sí? Se ve ese encadenamiento entre policía, bombero, Boy Scout, y en ese punto no tuvo más presencia de fenómenos elementales. Después supe más adelante, cuando ya había terminado el tratamiento, que fue profesor de educación física, ¿sí? Muchos años después, esto es lo
lo bueno eso, de la vejez que uno puede ver, la sucesión de los hechos, digamos, cuando ya no tenía 9, sino que pasaron algunos añitos, bueno, ya era profesor de educación física, pero es interesante ese trabajo que fue haciendo en relación a la dimensión de recomponerse en relación a un ideal del yo, y cómo después no hubo más descompensaciones, digamos, ¿sí? O sea que en ese punto justamente se trataba de la presencia del fenómeno elemental, pero es un fenómeno elemental que quedó desabonado del inconsciente, justamente. No quedó, no produjo el efecto de la cadena significante, el delirio, la alucinación, etcétera, etcétera, sino que el trabajo sobre el significante transformación le permitió una regulación. Una regulación y una recomposición a partir de una suplencia. O una recomposición del ideal del yo. Bueno, hasta acá entonces con la psicosis. eh, y me parece que si ustedes quieren podemos abrir para preguntas o si quieren hablo muy breve del autismo, pero muy breve. ¿Qué hacemos? Algo breve del autismo. Bueno, con el autismo, está bien, no escriban todos. Con el autismo, Lacan plantea algo muy diferente, que es lo que es la definición del autismo en Lacan, que es una definición que Lacan insiste a lo largo de 20 años con esa definición, con lo cual hay que prestarle toda la importancia a esa definición, que es que Lacan dice en el seminario 1, luego en el discurso de clausura sobre la psicosis, o sea, seminario 1, 53, el discurso de clausura sobre la psicosis en la infancia es el 67, y luego en la conferencia en Ginebra, que es en el 74, dice una misma cosa que repite las 3 veces, que es, en el autismo hay algo detenido, congelado o interrumpido frente al lenguaje. En cada una de ellas dice, en la primera dice detenido o interrumpido, en la segunda interrumpido, en la tercera congelado frente al lenguaje. Entonces, en ese punto lo podríamos tomar como una descripción, ¿sí? Como, bueno, no difiere demasiado de lo que dice el DSM, ¿sí? Que el autismo tiene un trastorno en la comunicación y un trastorno en el lenguaje. Pero justamente en ese sentido, Lacan no está haciendo, el DSM justamente tiene la característica de las descripciones. Bueno, y Lacan en ese punto no está haciendo una descripción del autismo, sino que está definiendo un elemento estructural. Está detenido en el lenguaje, interrumpido en el lenguaje. Si lo tomamos en consideración a que Lacan plantea a la neurosis y a la psicosis como dos posiciones del sujeto frente al lenguaje, en el lenguaje, en la neurosis todo ocurre a nivel de lo simbólico, y en la psicosis aparece un retorno en lo real, y dice Lacan que hay un trastorno del lenguaje en la psicosis, en el seminario 3, bueno, que él diga está interrumpido a nivel del lenguaje no es una descripción. No es decir, bueno, los autistas hablan distinto o tienen pocas palabras o etcétera, sino que está dando una definición de estructura. El sujeto queda detenido frente al lenguaje, queda congelado. O sea, hay un punto donde el sujeto no, no habita el lenguaje, no se inscribe en el plano del lenguaje. Recuerdan que Lacan decía para la psicosis que la psicosis no habita el discurso. Bueno, acá podríamos decir que el autista no habita el lenguaje, lo cual no quiere decir que no tenga lenguaje, sí tiene lenguaje, pero no está inscripto en relación al lenguaje
como lo está el neurótico o el psicótico. Y entonces en ese punto sirve para la definición del autismo lo que Lacan ubica en su última enseñanza como lo que llama la lengua, la langue. La lengua, dice Lacan, es la entrada del goce en el cuerpo, pero donde los significantes, donde los S1 no hacen cadena, no se encadenan como un sistema de oposiciones significantes formando un lenguaje y un inconsciente estructurado como un lenguaje, sino que se trata, dice Lacan, de un enjambre de S1. Ese enjambre de S1 es un enjambre zumbante, o sea, un enjambre que hace ruido, que hace un murmullo, que produce resonancia, pero que justamente no produce palabras, no produce significantes recortados y diferenciados, sino que es un enjambre de S1. Son el murmullo de los S1. Bueno, en ese sentido, lo que se puede plantear, lo que se puede deducir de este está detenido frente al lenguaje, es que el autista está detenido en el plano de la lengua, está detenido en el plano de ese efecto de murmullo y de resonancia que produce la lengua. Y la clínica del autismo, la clínica de las manifestaciones clínicas del autismo, ponen en juego este punto del enjambre de la lengua. Cuando trabajamos con un autista, observamos este punto de las ecolalias, las ecopraxias, las onomatopeyas, la repetición de melodías, la repetición de frases de la tele, las palabras sin sentido, las frases sin sentido, las palabras recortadas, los ruidos, todo eso es parte del enjambre de S1 que conforman a la lengua, donde justamente todo eso no tiene ninguna intención comunicativa, no nos está hablando ni está tratando de que la entendamos, ni está tratando de eh, eh, con esto decir algo, sino que tiene una función que es solo para él, que es solo para su propio goce. Y en ese sentido es que se pone en juego esta dimensión de lo detenido, interrumpido frente al lenguaje. No aparece la dimensión del lenguaje como un sistema combinatorio de oposiciones, de leche de metáfora y metonimia. No aparece un sistema que además se ubica en el plano del lazo del sujeto al otro, sino que no aparece el otro. El lenguaje implica la dimensión del otro. El lenguaje implica el esquema lambda, que es un sujeto en contacto con el otro. El sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida de parte del otro, etcétera. Todo eso es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Bueno, acá eso no funciona así, sino que el autista está en el plano de la lengua, de ese enjambre de S1. Y entonces el inconsciente propio del autismo, así como el inconsciente propio de la psicosis, es el inconsciente de cielo abierto, es el inconsciente de los fenómenos de retorno en lo real, el inconsciente del autismo es ese inconsciente de S1 que es el inconsciente de la lengua. Y es con el cual hay que trabajar, y esto es lo que hace difícil el trabajo con el autismo, que es que en el autismo, para el analista, se trata de olvidar
la dimensión del sentido. O sea, cuando el analista trabaja con autismo, no sirve para nada el sentido, no sirve para nada la interpretación, la combinación significante, no sirve para nada hablarle, describir lo que está haciendo, interpretarle lo que hace, etcétera, sino que las intervenciones del analista en todo caso serán intervenciones en relación a la lengua, intervenciones en relación a los ruidos, al tiempo, a los espacios. Había un caso que era interesante de, de Maribel Flores, que planteaba un caso de autismo bastante grave, bastante severo, de un paciente que había sido atendido por todo un equipo cognitivo, que el problema era que el paciente lo que hacía era golpearse la cabeza. Se golpeaba fuerte la cabeza todo el tiempo y lo hacía ya no ante momentos eh, de angustia, sino que se golpeaba la cabeza todo el tiempo y entonces estaba muy, había sido grave porque a veces se pegaba de un modo que después quedaba inconsciente, se desmayaba, etcétera. No era pequeños golpes, además quedaba todo moretoneado. Y entonces lo que habían hecho, además de mucha medicación, etcétera, etcétera, era que le habían puesto un casco tipo los rugbyers, con medio con la jaulita en la cara, o sea, no sé, porque además no solo se pegaba en la cabeza, sino que se pegaba en la cara, se moretoneaba los ojos, etcétera, ¿sí? Era una operación. Bueno, cuestión que habían hecho todos los tratamientos con este paciente y lo único que había funcionado era el casco, como un modo de evitar que se golpeara. Y entonces consultan, después de varios intentos, consultan con este analista, y el analista, después de bastante tiempo de trabajo, lo que empieza a hacer es que con los golpes que él se pegaba, ahora se pegaba en el casco, lo cual era más inofensivo, lo que empieza a hacer ella es, empieza a percibir que algunos de esos golpes que se daba tenían un cierto ritmo, entonces ella empieza a hacer como una copia de esos ruidos y empieza a hacer ese ritmo, pero pegándole a la mesa, no pegándole al casco. O a veces ella le pegaba en el casco haciendo el mismo ritmo. No sé, ta, 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 ¿sí? Como el candombe, ta, 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 ta. Bueno, ahí hacía ese mismo, eh, empezando a establecer ciertos espacios entre los golpes, sonidos, silencios entre los golpes, y haciendo una operación, ¿sí? Al modo musicoterapia, haciendo una operación de operación sobre el ruido, no una operación sobre la palabra. No había ninguna interpretación, ninguna significación. De hecho, el paciente no hablaba una palabra, con lo cual no te vas a poner a decirle palabras porque no va a producir nada. Pero sí empieza a producir el efecto esta operación de desplazamiento en la cual los ruidos empiezan a tener ciertos silencios y se empieza a desplazar los golpes en el casco a los golpes en la mesa, a los golpes en otras cosas, a los golpes en un instrumento de percusión. Sí, en ese sentido no sería muy distinto a lo que decían ustedes de la musicoterapia, pero justamente en qué sentido opera, lo podemos ver del lado musicoterapéutico o lo podemos ver del lado psicoanalítico en relación a opera sobre la lengua. Opera no sobre el plano del lenguaje, sino opera en el recorte que se produce a nivel del murmullo de la lengua. Un recorte que permite que se produzcan ciertas operaciones con el sonido. Y a partir de esas operaciones con el sonido se produce un desplazamiento a cierto trabajo con la percusión y con el ruido, desplazado de su cabeza, ¿sí? Bueno, ese trabajo que duró muchísimo tiempo fue permitiendo una operación en relación a
el trabajo en relación a ese murmullo de la lengua que se le volvía insoportable al sujeto, por el cual solo podía golpearse la cabeza. Bueno, habría mucho más para decir sobre ese modo del inconsciente del autismo, pero me pareció que ya que estábamos trabajando en el inconsciente de la psicosis, se podía ubicar más por la vía de un caso. Bueno, preguntas, algunas fui tomando del chat. ¿Alguien quiere hablar, decir, comentar? Si querés, Patricia, pueden dar la opción de levantar la mano en caso de que alguien quiera Sí, decir algo. el que Si quiere no, puede hacerlo. como hay mucha gente, no habilitamos el micrófono, pero si no, lo podemos habilitar. O sea, el que levanta la mano puede hacer la pregunta, ahí sí le habilitan el micrófono, ¿no? Sí. Claro, tal cual. O si hay alguna pregunta en el chat y quieren como aclarar algo más, también. Bueno. Hay una pregunta en el chat de Alexander que dice, ¿dónde podemos aprender más cosas sobre el autismo? Y el libro más interesante sobre eso es La batalla del autismo de Eric Loran. Me parece que ahí hay un montón de cuestiones. Ahí es donde Eric Loran plantea su tesis sobre la formación del agujero y me parece que de ahí se pueden sacar muchas cosas. De ahí lo podrían tomar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sofía, Hola, sí. ¿cómo va? Eh, una pregunta. Cuando dijiste, me quedó medio ahí colgado esto del autista, de sin intención comunicativa. Por ejemplo, Ajá, trabajo en un lugar de chicos con autismo y, por ejemplo, se me vino a la mente un nene que repite cosas de la tele, qué sé yo, y dice, y me llama a mí y me dice, Sofi, tal cosa, y quiere que yo repita lo mismo que él, y ahí se queda tranquilo. ajá, Eso también bien, sería para su propio goce, no es con ninguna ajá. intención. Sí, pero ya hay un trabajo del sujeto en relación a construir algo en transferencia en relación a vos, donde eso te lo dirige a vos. O sea que ahí sí hay intención comunicativa, ¿sí? Eso es lo interesante. Lo que pasa es que no es una intención comunicativa de significación. No te está diciendo eh, una frase para charlar con vos y para decirte, para explicarte o para preguntarte o lo que sea. Te está pidiendo que vos repitas. Pero ya en sí mismo eso es construcción del sujeto en la transferencia en relación al lenguaje. Ir ubicándose en relación al lenguaje. Primero, el modo de una intención comunicativa. Ahí está, Miller toma a los Lefort con el título que le ponen a su primer escrito sobre el autismo, que es El nacimiento del otro, y Miller dice, bueno, justamente los Lefort percibieron cómo lo que Lacan decía en toda su primera enseñanza, que el sujeto nace en el baño del lenguaje, que el sujeto nace en el campo del otro, etcétera, los Lefort percibieron rápidamente cómo en el autismo el otro no existe, hay que construir a ese otro. Bueno, acá se ve bien claro en este caso cómo ese paciente te habla a vos y ya con eso empieza a construir algo muy mínimo del otro, pero no está instalado ese lazo previamente, ¿sí? Sino que lo empieza a construir al lazo, no está el lazo, ¿sí? De Ok. pronto te descubrió a vos en la transferencia y te empieza a decir, Sofi, tal cosa, pero justamente él no viene en el plano del lazo, porque ese lazo es todo el campo del lenguaje, es el hacerse reconocer por el otro, es hacerse amable para el otro, es ubicarse en relación al deseo del otro. Toda la serie de cuestiones que pasan en la neurosis acá no están, digamos, ¿sí?
Y eso, Justamente él no te está hablando a vos, sino que te está diciendo que vos hagas eso y ahí él se calma. ¿Sí? Bueno, ujú, ese es y en la, el efecto de una mínima construcción de un otro y de una direccionalidad. Pero todavía no es el lenguaje. Sí, ¿qué ibas a decir? en la clínica eso sería un objetivo, como construir algo de esto. Sí, exactamente. Ujú. Va en esa dirección, pero justamente es una dirección que hay que ir construyendo cada vez más, que el sujeto empiece a dirigirse al otro, que el sujeto pueda entrar en el plano de la presencia-ausencia, por ejemplo, los juegos a las escondidas, que el sujeto pueda demandar algo, pueda pedir algo al otro, bueno, toda una serie de cuestiones que van en esa dirección hacia el lenguaje. Tomando este punto, está detenido frente al lenguaje, está interrumpido frente al lenguaje, bueno, hay que hacerlo ir en dirección al lenguaje, pero sin considerar que el sujeto está en el lenguaje de entrada, sino más bien que está del lado de la lengua y, bueno, quizás puede construir algo de su relación al lenguaje. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, me parece que esa es la hora. ¿Qué te parece, David? ¿Terminamos ahí? Como quieras, si quieres abrimos, podemos hacer que abran los micrófonos voluntariamente para alguna otra pregunta más, en caso de que la haya, y si no, ya podemos cortar lo que me digas. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la participación y nos veremos el año que viene. ¿Eh? Chau, chau. Nos vemos.